Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Igualmente podrán encontrar algunos apartes. Y el audio, el podcast, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, el encargado del área de las Américas en el Atlantic Council, uno de los think tanks, de los institutos de análisis más prestigiosos de Washington y de los Estados Unidos, Peter Schechter. Bienvenido a esta mesa como siempre. Gracias, como siempre. Un gusto. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, otro entidad de análisis, instituto de análisis muy prestigioso en Washington. Bienvenido también. Buenos días. Y quiero empezar justamente con usted, Juan Carlos, porque uno de los países próximos a Costa Rica, en Centroamérica, Guatemala, es el epicentro de la noticia regional sin ninguna duda. En las últimas horas ha renunciado el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Había sido acusado no solamente por una comisión internacional respaldada por las Naciones Unidas, sino por Thelma Aldana, la fiscal general de la Nación, de ser el jefe de una trama de corrupción que consistía en una gran red de sobornos en las aduanas. Varios ministros renunciaron en los últimos días. La ex vicepresidenta de Pérez Molina, Roxana Valdetti, se encuentra en prisión. En las últimas horas fue trasladada de un cuartel militar a una cárcel de mujeres. Y por supuesto esto ha originado una crisis gigantesca en Guatemala, entre otras cosas porque las elecciones presidenciales son este domingo. ¿Cuál es su primera reacción ante la renuncia de Otto Pérez Molina? Alegría por mis amigos guatemaltecos. Ciertamente esto es histórico para ellos. No es el hecho de que de repente tuvieran un presidente corrupto por primera vez en su historia. Si nosotros vemos la historia, la triste historia de Guatemala en los últimos años, veremos muchos nombres infames en esa lista de presidentes. Pero finalmente vemos que las instituciones guatemaltecas han funcionado de una manera efectiva en traerse abajo un líder corrupto. Ahora bien, el papel de la CIGIC ha sido muy importante. Esta comisión que fue puesta por las Naciones Unidas para combatir el crimen organizado y la corrupción en ese país. Un país con instituciones tan endebles, quizá de las más endebles en el continente americano, ha tenido que externalizar la lucha contra la corrupción y la lucha contra el crimen organizado a un órgano de las Naciones Unidas. Esto generó muchísimo roncha en Guatemala. Hubo muchos sectores, principalmente conservadores, que siempre han estado en contra de la CIGIC, lo veían como una violación a la soberanía, lo veían que esto tenía una agenda propia. Sin embargo, creo yo que esos dudas, esas quejas han sido silenciadas con este hecho, en donde ahora la pregunta es lo que sigue. Efectivamente, vienen unas elecciones. Si nosotros vemos algunos de los candidatos que lideran las encuestas, hay también fuertes dudas sobre la transparencia y honorabilidad de algunos de ellos. Entonces la pregunta es si esto va a ser como una primavera árabe, en donde efectivamente se trajeron abajo un Mubarak, pero luego vino un proceso demasiado turbio, ¿verdad? Que no se ha terminado de consolidar en una democracia en Egipto, o si esto va a ser en verdad el nacimiento, el florecimiento de una Guatemala más institucional, más fuerte, con una ciudadanía todavía más activa, demandando transparencia y demandando que los líderes de ese país sigan la ley y se apeguen a esta. Peter, hay un punto que destaca Juan Carlos que vale la pena, y es que aquí han funcionado las instituciones. Es verdad que ha habido un apoyo internacional en la CIGIC, esta comisión investigadora respaldada por las Naciones Unidas, pero también es cierto que históricamente se ha visto a Guatemala y se han visto a los países centroamericanos como repúblicas bananeras. En este caso la cosa parece que ha sido al contrario. Porque ahí está la demostración de que las instituciones guatemaltecas, con apoyo internacional, que es otra cosa, en cierto modo le han metido el diente a un presidente de un gobierno que era el jefe de una trama de corrupción, algo que es absolutamente insólito. Y lo digo porque, por contraste, en países europeos, por decirlo de alguna manera, o incluso puede haber pasado en otras regiones del mundo, la justicia, en cambio, no es capaz de encarcelar a un presidente si lo encuentra culpable, ni siquiera es capaz a veces de investigarlo. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno? Me encanta la pregunta y porque yo creo que vivimos hoy en día en un mundo de una revolución de comunicaciones electrónicas que hace que vivimos en un mundo de transparencia radical.
O sea, es muy difícil hoy en día esconder las cosas. Y entonces lo que tienes hoy en Guatemala, y vamos a ponerse a punto en un contexto regional, o sea, en Brasil o en Chile, donde también ha habido investigaciones, donde también han funcionado las instituciones, donde también ha habido investigaciones que han resultado en congresistas arrestados, en alcaldes arrestados, en hijos de presidentes investigados. Yo creo que en Latinoamérica aquí tiene unas lecciones que dar a Italia con Berlusconi, que sigue en su casa en una avenida extremadamente muy bonita, en Cataluña, que todavía no saben qué hacer con el expresidente de la Generalitat, Pujol, que ha sido acusado de tener 20 años de tomar un porcentaje de contratos. Yo creo que lo que ha pasado en Guatemala, como bien dice nuestro amigo, Guatemala tiene una historia trágica, pero aquí lo que ha pasado, primero con Ríos Montt y ahora con el presidente, es algo del cual debemos todos enorgullecernos. Y no hay que olvidar también un último punto, que la presión no es solo de las Naciones Unidas, pero los Estados Unidos está debatiendo si dar varios billones de dólares a los países del norte de Centroamérica. Nadie va a aprobar billones de dólares a alguien que está siendo investigado y acusado de semejante corrupción. Entonces, parte cuando analizamos esto, parte de los ingredientes es también ver que sin sacar a Pérez Molina, esos billones de dólares no llegan. Y además hay orden de captura contra el presidente, es posible que lo arresten próximamente. Raquel, este domingo son las elecciones presidenciales en Guatemala. El candidato que está de primero en las encuestas o en la mayor parte de los sondeos es Manuel Valdizón, un hombre que ha sido muy controvertido. Entre otras cosas, en algún momento fue acusado de plagio en algunos documentos que publicó y después tuvo que dar marcha atrás y revelar que había plagiado a otros autores. Pero por otro lado, el número 2 del señor Valdizón, Edgar Barquín, está acusado de formar parte de una red de lavado de dinero. La pregunta que quiero hacerle es lo que señalaba hace un momento Juan Carlos Hidalgo. ¿Y entonces esto para dónde va? Es complicado encontrar una salida inmediata a las crisis de corrupción que hay en América Central, sobre todo porque es algo endémico. O sea, la cuestión de la corrupción es casi una enfermedad endémica y, desde luego, romper esa rutina, romper esa inercia que ha estado habiendo durante estos años es prácticamente imposible de un día para otro. Lo que sí creo es que es un motivo de alegría, como bien dicen ellos, tanto el hecho de que las instituciones internacionales hayan tenido un efecto real, que hayan cumplido su cometido. Evidentemente había un escepticismo lógico por esa, digamos, tradición corruptela que existe en Centroamérica, pero creo que es un motivo de alegría también el hecho de que estos líderes que ahora se presentan a las elecciones sepan que el pueblo guatemalteco ya está cansado de ese tipo de actuaciones. Creo que en ese sentido el factor que juega la sociedad civil hoy, el domingo, este fin de semana, va a tener un papel muy importante a la hora de que esos candidatos se presenten ahí y valoren qué van a tener que hacer para responder a esa población que ahora mismo está muy cansada y que se ha notado una victoria y que ahora mismo además está enaltecida. Forma parte también de lo que hablaba Peter sobre esa transparencia radical, ¿no? Ahora esa transparencia también empodera al pueblo, porque el pueblo puede llegar a tener una información que antes no tenía. De manera que, bueno, ahora van a tener que rendir cuentas de una manera mucho más, digamos, cuidadosa, porque ya no todo vale, y esa es la gran noticia. Decía Juan Carlos usted hace un momento que no es la primera vez que en Guatemala hay problemas así y no es la primera vez que pasan cosas semejantes en Centroamérica. Esta mañana el diario El País de Madrid publicaba un artículo. Entre 1990 y 2015 ha habido 17 presidentes denunciados en Centroamérica por cuestiones relacionadas con la corrupción. En los últimos meses pues ha estado el caso no solamente de Otto Pérez Molina, sino de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, quien se encuentra en la Florida, después de que se le levantara la inmunidad en ese país. Han estado encarcelados varios presidentes o expresidentes centroamericanos: Rafael Ángel Calderón, costarricense; Alfonso Portillo, el guatemalteco; el salvadoreño Francisco Flores; Arnoldo Alemán, el expresidente nicaragüense; Miguel Ángel Rodríguez, el costarricense, que además después de su paso por la presidencia llegó aquí a Estados Unidos y fue secretario general de la OEA realmente por pocos días, por un par de semanas, unas 3 semanas, todo porque estaba envuelto en una red de corrupción. ¿Esto que le ha pasado a Pérez Molina contribuirá a frenar el fenómeno del que estamos hablando?
Bueno, y estos han sido los que han sido encarcelados, o por lo menos han sido investigados y procesados. También tenemos los que nunca llegaron a prisión, ¿verdad? Por ejemplo, Mauricio Funes en El Salvador se le descubrió también muchas controversias y al final de cuentas nunca pasó nada. Mireya Moscoso en Panamá, bueno, Daniel Ortega en Nicaragua sigue siendo presidente, ¿verdad? A pesar de los grandes actos de corrupción que se le conocen. Yo creo que es un proceso mucho más, va a ser mucho más prolongado, no va a ser algo expedito. Nuevamente, esto es algo que hemos venido viendo en los últimos 10 años y aún así vemos que los presidentes centroamericanos siguen cayendo en estos actos, estas fechorías, ¿verdad? Tal vez la diferencia aquí, que lo menciona Raquel, es el papel que está jugando la ciudadanía. Tal vez eso es lo que ha cambiado. Tal vez tenemos, en verdad, y lo que hemos visto en Honduras, que también hay gente pidiendo la cabeza del presidente Hernández, tal vez podríamos ver un punto de inflexión en donde la ciudadanía va a jugar un papel mucho más activo, mucho más asertivo en traerse abajo a jefes de Estado que violan la confianza del público, del pueblo, de sus pueblos. Pero no creo yo que va a ser un proceso tan expedito. Lamentablemente son países con instituciones sumamente endebles, donde no solo está el crimen organizado, sino también está el factor del narcotráfico que exacerba esta debilidad institucional que ya de por sí existe. Así que yo no esperaría ver un cambio de la noche a la mañana. Hablando de la falta de institucionalidad en Guatemala, Joaquín Villalobos, quien fuera líder de la guerrilla salvadoreña, quien firmó la paz además y que por años ha estado en la Universidad de Oxford como investigador en el Reino Unido, en Inglaterra, publica otro artículo en el diario El País de Madrid y señala, por ejemplo, cómo en los últimos 50 años en Guatemala han desaparecido 59 partidos, pero menciona un dato que es llamativo. Dice que la CIGIG, esta Comisión Internacional Investigativa en Guatemala, logró sacar los porcentajes de la forma como se financian las campañas políticas en Guatemala. El 50% está financiado por empresarios, por gente del sector privado, y el 25%, otro 25%, por contratistas que muchas veces han sido acusados de estar metidos en actos corruptos. Así es imposible, entonces, que se pueda resolver una cosa si un país, si hay un nivel de institucionalidad tan endeble, en donde además muy poca gente paga impuestos. Yo creo que el problema que diferencia Centroamérica de otros países de la región y otros países en el mundo es el problema que señala justamente Juan Carlos, que es el problema del narcotráfico. O sea, es muy difícil reformar las instituciones, mejorar las instituciones con toda la ayuda, con toda la plata externa, con todas las CEGIDES y ONUs que existen en el mundo, que quieren y están dispuestos a poner plata cuando hay semejante contrapresión por narcotráfico, de comerse las instituciones, de inyectar cáncer en las instituciones. Es muy difícil. O sea, esto pasó, como tú mejor que nadie sabes, en Colombia, pero Colombia hizo un propósito nacional de tratar de mejorar la situación. Sigue en algunas partes un problema, pero Colombia ha mejorado, pero porque había una determinación nacional y porque Colombia como país estaba mucho más avanzado institucionalmente. Esto en Centroamérica sigue siendo un problema. Raquel. Evidentemente el narcotráfico y además el hecho de que en países como Colombia hayan intentado, digamos, luchar contra ello y de manera efectiva, está desplazando además hacia los países del norte toda esa corrupción y toda esa trama de crimen organizado. Es muy complicado, sobre todo también porque la sociedad civil no tiene una capacidad adquisitiva lo suficientemente grande. Esos países además son mucho más débiles en cuestión de producción económica, no tienen el poderío que puede tener un país como Colombia en términos de materias primas y creación de empleo. Entonces, evidentemente es muy complejo. La cuestión aquí es si la gente en la calle, de la manera que pueda, es capaz de movilizar ese tipo de cosas y a lo mejor, evidentemente, no tienen las herramientas para luchar contra ella, pero sí para denunciarla y que la comunidad internacional se involucre de una manera real. La comparación con la primavera árabe, de hecho, es muy buena. Lo bueno es que en Guatemala sí se han abierto las puertas a esos organismos internacionales y sí hay una capacidad, digamos, de penetración de su influencia. En países como Egipto no ocurre, porque están blindados. Es mucho más fácil de manejar porque es un país mucho más pequeño en ese sentido, entonces digamos que la
capacidad de influencia de esas instituciones es mayor y permitirá que poco a poco ese entramado se pueda llegar a solucionar. Pero el narcotráfico, evidentemente, sobre todo por una cuestión de connivencia de Estados Unidos, es mucho más difícil de atajar. En todo caso, no hay duda que lo que estamos viendo son los primeros pasos esperanzosos de una primavera maya. Entonces, eso está bueno. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, en Europa se está viviendo una crisis migratoria gigantesca, gravísima. A esta hora, en la estación central de Budapest, en la capital de Hungría, hay centenares de inmigrantes indocumentados a bordo de un tren que las autoridades ferroviarias no han dejado que arranque, porque la idea es que ese tren tiene que llegar a Alemania. La policía quiere bajar a los inmigrantes, ellos no se quieren ir de ahí. En este año han llegado a Europa 270.000 inmigrantes indocumentados, más que el total del año pasado, en lo que va corrido de este año. Y la mayor parte de ellos vienen desde Siria, desde Turquía, huyendo de las guerras. La Comisión Europea ha dicho que espera que se reciban 120.000 inmigrantes, por lo menos en los países miembros de la Unión, en los 28 países. Pero en las últimas horas ha habido realmente un estremecimiento mundial con una foto, que es esta fotografía, en la que aparece un niño sirio, muerto a orillas en una playa. El niño se llamaba Aylan Kurdi, tenía 3 años y su familia venía huyendo de una ciudad en Siria, Kobane, donde está actuando el Estado Islámico, el grupo terrorista. Huyó toda la familia, se salvó solamente el padre, Abdullah, pero murió este niño, Aylan, murió también su hermano, Galub, y murió su madre, Rihan, que tenía 35 años. El niño estaba en la playa Ali Oka Burnu, una playa turca, una playa donde hay muchísimos turistas. ¿Será que una foto de estas puede sensibilizar tanto a una sociedad como para que cambie la política en el caso de Europa? Hay otro debate periodístico de si la foto debe publicarse o no. Yo la he mostrado porque está en el Washington Post, está en muchísimos periódicos, otros han preferido no mostrarle el rostro del niño. ¿Será que esta foto justamente de la tragedia puede hacer cambiar la política? Yo creo, quizá en mi romanticismo, que para eso nos dedicamos. El periodismo consiste en eso y el fotoperiodismo muy raras veces consigue impactar en la sociedad de esa manera. Creo que esa foto no solamente es publicable, sino que debe ser publicada. Hemos visto imágenes mucho más duras en otro tipo de desgracias. El terremoto de Nepal nos daba imágenes terroríficas de bebés enterrados y se publicaban y nadie debatía si debía ser publicada o no. Simplemente aparecían por ahí y las veíamos. El caso de esta fotografía es que a los que estamos en los medios y a los que nos leen les ha dado una patada en el estómago, y no porque sea extremadamente morbosa. Al final el niño sí está muerto, está ahogado en la playa, pero no hay sangre, no hay ningún tipo de, digamos, imagen que produzca un rechazo visceral. El rechazo nos lo produce porque sabemos la historia que hay detrás de esa muerte, no por la imagen en sí. La imagen, de hecho, me parece sumamente sensible. Y la cuestión es que sí, que realmente nos dedicamos a esto para intentar cambiar un poco las cosas y para contar las cosas que pasan y que deben ser denunciadas. Y creo que el debate debe ser más sobre lo que está ocurriendo gracias a esa foto. Y realmente sí, creo que se está produciendo cierto cambio, cierta sensibilización. La guerra en Siria, sobre todo en Europa, ha sido algo que quizá estábamos viendo desde lejos, sobre todo la sociedad civil, y que ahora con el impacto del flujo migratorio, del flujo de refugiados, está impactando mucho más en la mentalidad. Hay ciudades, España está viviendo una crisis económica tremenda y hay ciudades que ya están movilizando a gente para acoger a los refugiados. Creo que si esa foto ha tenido ese efecto, su publicación es merecida. El niño murió porque iba con su familia en una balsa inflable. Por supuesto, se hundió en aguas del Mediterráneo. Cambio de asunto, cambio radical de asunto, y la política aquí en Estados Unidos, porque en el bando republicano, y las elecciones presidenciales son en noviembre del año entrante, sigue el señor Donald Trump con sus extravagancias encabezando los sondeos. Incluso supera, más que duplica, a Jeb Bush, el exgobernador de la Florida, y ahora están metidos en una discusión los dos. Resulta que en las últimas horas, también muy recientemente, las directivas del Partido Republicano hicieron firmar a algunos precandidatos, o les han pedido a algunos precandidatos, hay 17 precandidatos republicanos,
que se comprometan a que no van a lanzar una candidatura independiente. Hay temor dentro de los republicanos de que el señor Trump decida lanzarse independientemente, como hizo Ross Perot, el multimillonario, hace algunos años, con lo cual se dividiría el voto conservador aquí en los Estados Unidos y ganarían los demócratas. No se sabe si la candidata vaya a ser Hillary Clinton. Dice la página web Político, hace pocos minutos, que el señor Donald Trump sí se va a comprometer a firmar ese documento, en el sentido de que va a continuar dentro del Partido Republicano y en el sentido de que si el candidato no es él sino otro, él lo respaldará. ¿Usted cree que eso va a pasar o será que como Trump es un hombre tan impredecible? Bueno, yo ante todo tengo una deuda contigo y con este programa porque sobre este tema, porque el 22 de julio yo dije en este programa, sentado donde está Raquel, que el 22 de agosto iba a volver y que no íbamos a hablar más de Donald Trump y que yo iba a apostar una botella de champán con ustedes. Entonces, bueno, yo contigo tengo la deuda de darte la botella de champán que te he traído por estar completamente equivocado sobre este tema. Yo soy un hombre honrado y quiero pagar mis deudas. Muchas gracias. Entonces, no la tomaremos. Pero esa botella es simbólica del hecho de que aquí estamos, todavía hablando de Donald Trump de una manera preocupante. Preocupante en todos los sentidos. Preocupante para los Estados Unidos, preocupante para el Partido Republicano, porque el Partido Republicano está doblado no en 2, sino en 400. O sea, aquí hay un partido que casi nadie, o sea, muy pocos critican a Donald Trump porque tienen miedo de criticarlo. El Partido Demócrata está jugando un juego muy cínico porque se callan absolutamente, porque lo que quieren es dejar ese circo vivir todo el tiempo posible. Entonces es muy malo para los Estados Unidos porque tienes a un tipo racista, xenófobo, que está acaparrando todos los periódicos. Y tuve una conversación el otro día que era muy interesante con un banquero de Nueva York que dijo que no, el problema con este tipo es que él es el único auténtico. O sea, él tiene una voz auténtica. La gente puede odiar este tema de lo que dice o el otro tema de lo que dice, pero en el fondo no es un político. Entonces, esto es un rechazo a la política norteamericana, es un rechazo sin duda a una visión de políticos que esconden, que hablan a medias tintas, y este tipo dice lo que quiera. Yo sigo pensando, ahora ya no apuesto, sigo pensando que dentro de poco no hablaremos más de él, esperando eso. 20 segundos, porque tenemos 20 segundos. No, sí, yo creo que claramente ya Trump se está tomando en serio su candidatura, parece que él siente que va a ganar que la nominación y parece que podría tener un chance de ganar. Si nosotros vemos las encuestas en los primeros estados que van a elegir, tiene una ventaja de doble dígito sobre sus rivales, así que es muy preocupante efectivamente para el Partido Republicano y para Estados Unidos este fenómeno. Ya regresamos, la botella de champaña, muchas gracias, a Club de Prensa. Y volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos. Gracias, Peter Schechter, por haber estado aquí y por la champaña. Gracias, Raquel Godos. Gracias, Juan Carlos Hidalgo. A ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.